y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él dijo: sin duda me quieres acercar, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él Pasó por el medio de ellos y se fue. Amén. Bien, hermanos, pues ahora entonces preparemos nuestro corazón también mediante la alabanza para la proclamación de la palabra. Himno número 41 de la sección Las Santas Escrituras, Santa Biblia para mí, himno número 41, por el hermano Pedro Castro. Recibamos entonces ahora al mensajero, que en esta ocasión es nuestro hermano Alberto Gómez, con el mensaje El año agradable del Señor. Abran la escritura en Isaías 61. Vamos a dar lectura unida a los primeros 4 versículos de Isaías 61. El pasaje fuente del texto de Lucas que acabamos de leer. Isaías 61, del 1 al 4, todos juntos. Dice así la escritura: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vengar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sion que dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya.
reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Amén. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra, por tus promesas, porque en Cristo Jesús son sí y amén. Hemos visto, Señor, el cumplimiento de toda tu palabra, todo lo que hablaron tus profetas, y que ahora disfrutamos de este tiempo del Evangelio, el cual es dirigido, gobernado por nuestro Señor Jesucristo, a quien, Señor, como su iglesia, como su cuerpo, y que en este tiempo los que estamos militando, estamos para su servicio, para la expansión de su reino. Que tu palabra en este tiempo de Cuaresma que hoy finaliza, pues sea siempre el aliento, lo que nos lleva, Señor, a buscar tu reino y tu justicia en toda nuestra vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Como ven en su boletín, dice quinto domingo de Cuaresma. De acuerdo con nuestro calendario litúrgico, hoy terminamos con este domingo la temporada de Cuaresma, un periodo festivo que enlaza Epifanía con Semana Santa. Ese es el periodo festivo que hoy estamos concluyendo y en el cual conmemoramos la vida y obra del Señor Jesús, su ministerio, su preparación, su unción, sus enseñanzas, su predicación, su ejemplo y sus milagros. Recordamos los eventos principales de la vida de nuestro Señor Jesucristo y en relación con las promesas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque se cumplieron con su venida. Son conmemoraciones que fortalecen nuestra fe en su reinado y la esperanza de su regreso. Sucesos que las Escrituras ubican puntualmente en tiempo y lugar. No estamos creyendo en mitos o leyendas. La misma Escritura nos dice puntualmente el tiempo y el lugar. Como narra Lucas en el capítulo 3, como contexto al capítulo 4 que acabamos de leer, que era el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador Pilato de Judea. Dice la historia universal. Es decir, Juan estuvo en la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados en el año 15º de Tiberio. ¿Cuándo fue coronado emperador de Roma Tiberio César? Pues dice la historia universal que fue el 17 de septiembre del año 14. Si sumamos los 15 años que ya llevaba gobernando Roma como emperador de Roma, entonces estamos hablando del año 29, cuando Juan el Bautista en esa región junto al Jordán estuvo predicando el bautismo del arrepentimiento de pecados. Es ahí cuando ve entre la multitud que viene el Señor Jesús. Y al verlo, ¿qué le dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es aquel varón de quien les he estado hablando, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Pero Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él es el Hijo de Dios. Por eso Juan se oponía a bautizarlo. ¿Y qué le dice el Señor? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El Señor no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla completamente. Entonces le bautizó. Más bien le bautizó, porque estaba en el Jordán totalmente inmerso. Y cuando subió Jesús del agua, sucedió algo espectacular.
en aquella multitud les pasó algo de gran impacto y asombro, porque vieron que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre Jesús en forma corporal como paloma, y escucharon una voz que decía desde el cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así fue el ungimiento del Señor Jesús para iniciar su ministerio. Por eso leíamos al principio del texto de Lucas, ¿no? Sí. Y lleno del Espíritu Santo, regresó a Galilea. ¿Por qué? Porque ya había ungido el Padre a su Hijo para que iniciara su ministerio. De ahí sigue narrando Lucas en este capítulo 3 del contexto del que acabamos de leer, porque hacia allá vamos en el mensaje de este día. Dice que lleno del Espíritu Santo, el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. En ese ambiente desértico, entre espinas y cardos, simbolizando la creación arruinada que le dejó el primer Adán, padeció la tentación, sufrió la tentación, fue tentado por el diablo. Nada más que a diferencia del primer Adán, él lo venció. El segundo Adán venció. El intento del diablo era hacer que Cristo usara su poder sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús resistió la tentación, porque siempre tuvo presente la palabra de su Padre. Y ante cada tentación, su respuesta fue: escrito está. Con conocimiento y dominio de las Escrituras, con autoridad le dijo al diablo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dicho está: no tentarás al Señor tu Dios. Así que vete, Satanás. Y el diablo se fue. Así, contextualizados con lo anterior, podemos entender el versículo 4:14 con el que iniciamos el texto base de la Lectio Divina, que dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Ya estaba en su oficio mesiánico, y es entonces cuando vino a Nazaret, donde se había criado, y fue a la sinagoga en sábado. Aclara Lucas, como era su costumbre. Como no es nuestra costumbre venir en el día de reposo, que ahora es domingo. Y se le entregó el rollo del profeta Isaías. Lo abrió en el capítulo 61 y leyó diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué significa el año agradable del Señor? Responder a esta pregunta es el propósito de este mensaje, lo cual haremos basados en el principio de que la Escritura se interpreta a sí misma, encontrando tres significados: tiempo de jubileo, tiempo aceptable, tiempo de restauración. Así que comencemos con lo primero: el año agradable del Señor como tiempo de jubileo. Ubicados en Isaías 61, que es la profecía que se cumplió aquel sábado en la sinagoga de Nazaret, el trasfondo proviene de Levítico 25, respecto del año de jubileo, cuando los israelitas, que lo habían perdido todo, hasta su libertad, porque servían como esclavos a otros y podían ser
de su misma familia o alguien que pues le tomó su heredad y además, como se quedó sin heredad, pues lo contrató como siervo. Pero había un año de jubileo. Todo el capítulo 25 de Levítico, ustedes pueden ver la bendición del año de jubileo. Ya no iba a haber más deuda del Infonavit, ya no iba a haber más deuda de todo lo que podía tener un cristiano actualmente, ¿sí? Porque venía el año de jubileo donde por ley, por la ley de Dios, tenía que ser liberado de toda deuda y regresarle su heredad. Así el pueblo del nuevo pacto, los que reconocen a Jesús como Salvador y Señor, vuelven a recibir su herencia creacional. El año del jubileo está aquí y ahora, ya lo disfrutamos. Por eso cuando entregó el rollo al rabí en la sinagoga de Nazaret, proclamó el Señor diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo soy el Cristo. Una declaración tan fuerte como se lo dijo a la mujer samaritana. Yo soy el que habla contigo. El segundo significado del año agradable del Señor es tiempo aceptable. Del texto que leímos en Lucas 4, el versículo 19 encontramos la palabra agradable. Y más adelante en el versículo 24 dice: ningún profeta es acepto en su propia tierra. Aquí la palabra acepto en el texto griego dice tectón, y es la misma palabra agradable del versículo 19, también tectón. Tectón para agradable, tectón para acepto. En español es igual para nosotros, dice lo mismo, pues en griego no. Así que lo que dice Cristo es que vino a predicar el año aceptable del Señor, a anunciar que ha llegado la hora de la buena voluntad de Dios. Y por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 1 del 5 al 6: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tiempo aceptable, el año agradable, lo estamos disfrutando. Eres acepto en el amado. En Cristo somos aceptos a Dios de pura gracia. Por lo cual el año agradable del Señor también significa tiempo aceptable, día de salvación. Como les predicó Pablo a los cristianos de Corinto: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Un tercer significado del año agradable del Señor, dijimos que es como tiempo de restauración. ¿Qué dice Isaías 61 en el 4? Y restaurarán lo arruinado. Recibimos esa buena voluntad con una responsabilidad. Así que todo creyente en Cristo tiene una nueva naturaleza, la del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de Dios, su Creador, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, sigue diciendo el apóstol Pablo. Estamos siendo restaurados al fin principal para el cual fuimos creados: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. La humanidad caída rinde lealtad a otro rey, cuyo resultado es la desobediencia a las leyes de Dios. Así que experimentamos no solo el pecado y sus variantes,
que incluyen la esclavitud entre humanos, de diferentes maneras, sino también enfermedad y muerte. En todas estas formas, la buena creación de Dios fue distorsionada por la caída. Es en este contexto de creación arruinada que llegó Jesús como Mesías y Salvador. Vino a restaurar la obediencia creacional hacia Dios. Restauración que consiste primeramente en el perdón de pecados. Antes de sanar, el Señor les decía: tus pecados te son perdonados. No entendían los fariseos: ¿qué tiene que ver con la enfermedad que tiene este? Siempre le decía: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque estaba manifestando que la primera restauración que estaba haciendo en los suyos es el perdón de pecados. Lo cual también presupone la total restauración de las vidas humanas. Sin perdón de pecados, sin la justificación, ya no sigue lo demás. No puede haber restauración completa de la vida humana. Es en este ministerio de restauración que Jesús se ocupó mientras estuvo en la tierra, incluyendo la sanidad de enfermedades, e hizo patente las buenas nuevas que proclamaba: que el año agradable del Señor había llegado, que su reino había llegado, que su gobierno redentor, restaurador sobre la creación, había comenzado. El año agradable del Señor ha llegado. El reino del Mesías está con una doble naturaleza: la proclamación de las buenas noticias del reino, más la manifestación física de que el reino ha comenzado con el proceso de restauración. Esta naturaleza restauradora y el alcance cósmico de la salvación son ideas constantes en la cosmovisión entera del Nuevo Testamento. Algunos pasajes de Hechos, Apocalipsis, de las epístolas confirman esto, como el apóstol Pablo lo declara en Romanos 8, que toda la creación gime bajo la maldición de la esclavitud de corrupción, esperando que sea puesta en libertad como consecuencia de la redención liberadora ¿de quiénes? De los hijos de Dios. Encontramos la misma noción de la recreación del universo entero en 2 de Pedro. Segunda de Pedro 3, del 10 al 13, y en Apocalipsis 21:1. Ambos hacen referencia al paso de lo viejo y a la llegada de un nuevo cielo y una nueva tierra. Hechos 3:21 registra un pensamiento similar, hablando del tiempo futuro, cuando, según su promesa, a través de los profetas, Dios restaurará todo. Y Colosenses 1:20 proclama de forma paralela que el plan de Dios es reconciliar en Cristo consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. A través de la sangre expiatoria de Cristo podríamos comparar esta obra de reconciliación con el propósito eterno de Dios, como está declarado en Efesios 1:10. El propósito eterno de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El año agradable del Señor, el tiempo de restauración, ha llegado. En resumen, hemos dicho que el año agradable del Señor significa tiempo de jubileo, tiempo aceptable, tiempo de restauración, tiempo de la buena voluntad de Jehová, como dice Isaías 61. Toda una inmerecida bendición para nosotros. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? La respuesta está en el versículo 4 de Isaías 61. Reedificarán
las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Pequeña responsabilidad que nos deja el Señor ante esa gran bendición de darnos una buena voluntad. Desde que nació, ¿qué le dijeron los pastores a los ángeles? Gloria a Dios en las alturas, buena voluntad, paz a la tierra, buena voluntad. Estamos en el año agradable, ya en la buena voluntad. Y esa es nuestra tarea. No es fácil ser cristiano, porque se nos exige este perfil transformador. No cristiano dominguero, perfil transformador. En un solo versículo Isaías nos dice, nos exige una respuesta de transformación. Pero debemos ser obedientes al mandato de no conformarnos, de no acomodarnos a este siglo, sino transformarnos, dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2. Transformados para transformar. Lo primero entonces es renovar nuestro entendimiento conforme a la voluntad de Dios, que es lo agradable y perfecto. Es el requisito para transformar nuestro entorno de vida. Si no has renovado tu entendimiento, si no tienes un nuevo nacimiento que te está restaurando y renovando, no puedes tener el perfil transformador. Si diario no tienes el lavamiento del agua por la palabra, dice Efesios 5:26, si no conoces la Biblia y no la has leído completa al menos una vez en tu vida, no tienes manera de renovar tu entendimiento. ¿Cómo quieres ser agente de transformación si nunca en tu vida has leído completa las Santas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, progresiva y sistemáticamente? Si no te limpias, si no te lavas diariamente en la palabra, como dice Pablo en Efesios. El Señor nos ha juntado en este tiempo, en este lugar, con la misión de dar testimonio de su reino en comunidad. Ser cristianos solititos no sirve, porque eso no es el mandato del Señor. ¿De qué nos sirve un político que tenga un escaño en el Congreso? Es cristiano, pues que dé testimonio. ¿De qué nos sirve tener un empleado, gerente, director en una empresa del grupo Carson? Perfecto, pues que dé testimonio. ¿Qué no debería ser la empresa, el grupo Carson, la que estuviera siendo y dueña de cristianos? Esa es la respuesta de la transformación. Para eso nos ha juntado en este tiempo el Señor, en este lugar. Es en esta hora del reloj de la historia que hemos llegado al reino, con el desafío de cristianizar nuevamente la cultura secularizada. No le busquemos mucho al evangelismo, es cristianizar la cultura. Evangelizar es cristianizar la cultura, que por todos lados está desbordado el secularismo. En esa cultura secularizada consideran que Dios no existe, o si existe es irrelevante, porque es un asunto de fe individual. Allá cada quien en su casa, en sus momentos, en su azotea, que se haga cargo de su fe, y por consecuencia no es determinante para la vida en sociedad. El secularismo considera que el cristianismo y las demás religiones son irrelevantes para los aspectos cotidianos de la vida, como la política, el comercio, la industria, los negocios, la academia, la agricultura, la recreación, el deporte, etc.
Las reacciones que como cristianos hemos tenido ante el secularismo han sido principalmente el aislamiento y la acomodación. Por eso es fácil vivir entre secularistas, porque te acomodas con ellos. El mandato es: no te conviertas a ellos, ellos se conviertan a ti. Y el mandato de la Escritura, como hemos leído, es la restauración, la transformación. Esforcémonos pues que nuestro estilo de vida sea congruente con la voluntad de Dios, que toda nuestra vida hable de su reino, que en todo tiempo y lugar busquemos hacer prevalecer el reino de Dios y su justicia. Restauremos la cultura cristiana y transformemos la sociedad secular, que a ojos de todo, de cualquiera, es una sociedad decadente. Este es el tiempo en que hemos sido llamados al reino para traer alivio y liberación. Un tiempo en el que como cristianos tenemos un rol importante para dar dirección por medio de las organizaciones cristianas y frenar la degradación social a la que el secularismo está llevándonos. Esta es la implicación y nuestra responsabilidad ante nuestro Padre Dios por habernos librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, y darnos este tiempo agradable, esta buena voluntad, esta bendición del pacto que ya disfrutamos, solo por gracia. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra, porque siempre nos dirige, es la luz que encamina nuestros pasos, y también, además de edificarnos, nos consuela, pero también, Señor, nos exhorta. Gracias porque en esa triple tarea de tu palabra, tu pueblo se goza, como hemos escuchado en este quinto domingo de Cuaresma, una vez más conmemorando aquellos tiempos y sobre todo los inicios, Señor, de tu ministerio, y lo admirable que fue leer nuevamente esos momentos. Gracias, Señor, porque tú prometiste que estarás con nosotros hasta el fin. A ti sea la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Como respuesta, hermanos, al mensaje que recibimos, a la edificación que tuvimos, entonemos la siguiente alabanza que, si ustedes notarán, tiene conexión. De la parte de Tributos Divinos, himno 417, Maravillosa Gracia.